En la editorial de hoy recuperamos una imagen, esta imagen. Toni Roldán dimitiendo. Un Roldán volvía a ser famoso y no era el ladrón que supuestamente se fugó a Laos, sino literalmente el representante del IBEX en el Congreso y en Ciudadanos. Quienes hemos estado estos últimos 4 años en el Congreso lo conocemos perfectamente. Esta dimisión es una amenaza, es un aviso por parte de aquellos que ficharon, formaron y financiaron a Albert Rivera. O apartas al PSOE de Podemos o te montamos un Vietnam en el partido. Es literalmente la cabeza de caballo en la cama de Rivera por parte del IBEX 35 y de él depende acabar siendo Rosa Díez u otra cosa. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Tomás Guas. Tomás Guas, gran Guas, bienvenido a La Fábrica. Muchas gracias. Además está ambientado blanquiazul, estoy como en casa esto. ¿Os cobran? ¿Os supone un impuesto por orientarlo de blanquiazul o no? No, todo gratis. Bueno, está bien. La verdad es que aquí ya puede venir el Papa de Roma, quien sea, y no creo que quede muy profesional, pero yo te aviso de que pocos invitados e invitadas me van a hacer tanta ilusión como tú. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No se lo dice a todo el mundo esto. No. Ah, pues, que queda fatal al principio de una entrevista, pero lo quiero decir. Bueno, muchas gracias, hombre. Porque te voy a explicar algo. En el año 99, hace 20 años, sí. yo voy a un programa que acaba de empezar, que se llama El Rondo. Vamos, en la 2, ¿no? En el circuito catalán. Sí. Y estabas tú de tertuliano con Emilio Pérez de Rozas y más gente. Sí. Entonces yo voy como público con el instituto y no sé si recuerdas que había un sorteo de un balón de la Liga. Sí. Y entonces la pregunta era algo así como, bueno, en torno a los flanes de Ruiz Mateos. Dul. Sí, exacto. Y yo de una forma absolutamente inconsciente, tanto más que ahora, levanto la mano sin tener ni puñetera idea de la respuesta. Y evidentemente la fallo. Y fallé, entonces me quedé sin balón. Y tú viniste y me consolaste. Ah, sí. Y me dijiste, hombre, chaval, no pasa nada, no te preocupes, que porque claro, yo estaba como, joder, estoy haciendo el ridículo en la tele y tal. La he metido. Así que, no, y luego, como todo el mundo sabe, pues te sigo hace ya muchísimo tiempo, igual que a Paco, a Pepe, a toda esta gente, ¿no? A Manolo. Es que vosotros inventáis un poco el formato este de, ¿no? Sí. de charla, de tertulia, parecido, sabiendo las distancias, parecido a lo que es el Chiringuito ahora. Vosotros lo inventáis ya hace 20 años. Eso es una idea de Alfonso Arús, exacto, que es un fenómeno de esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en mayo del 2010, cuando despiden a Paco de la SER y pasáis todos a la COPE? Pues, hijo mío, pues como para mí sigue siendo un gran misterio, ¿no? ¿Hay algo que no se haya explicado de todo aquello? No. A mí la gran sorpresa y la gran decepción es que yo era de los convencidos que Prisa era el grupo de comunicación más civilizado de España. Yo venía de fuera, no iba con la camiseta de Prisa puesta de nacimiento, pero bueno, pues en un enfrentamiento profesional, como puede haber 2 millones entre unos directivos y Paco González, la cosa acaba con la expulsión de Paco y al día siguiente un notario que le impide la entrada de la SER. Yo en aquella época estaba de delegado del AS en Cataluña, claro, no hay comparación posible, era un granito en el océano, ¿no? Si eso lo hago yo, me cuelgan del palo la bandera más grande. O sea, si yo prescindo de uno de los tíos cumbre y clave en la organización de la empresa, colgado. Y por más para que la gente se haga la idea, es como si el Barça de repente despida a Messi. Sí. De un día para otro. Paco González era el líder de la radio. Despida a Messi porque se ha picado con Bartomeu. Ha discutido con Bartomeu. Claro, con otro. Si hubiera estado Polanco no hubiera habido ese problema. Es evidente, ¿no? Pues se hubiera pues con el Cardoné, este que dice que Neymar no sé qué. Y no hay solución aquí, no hay. Yo siempre he creído mucho en la figura del hombre bueno, ¿no? O el Tribunal de las Aguas de Valencia, el parle vostè, y pónganse de acuerdo. Y entonces, bueno, pues es un despido fulminante y a partir de ahí pues se abre una expectativa que acaba con el tránsito más grande de la historia de la comunicación en España. 52 tíos cambian de empresa. ¿Habéis recibido algún tipo de presión alguna vez? No. Yo es que eso muchas veces me lo preguntan y dicen, pero estás en la radio de los curas y has estado en la SER y estuviste en el mundo deportivo y en el AS y en el Marca. A mí no ha habido nadie en mi vida que me dijera lo que tenía que decir, lo que tenía que escribir. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Criticar al Barça
por parte de la prensa deportiva catalana o criticar al Madrid por parte de la prensa deportiva madrileña? Hombre, el Barça es una especie de locura que lo impregna todo. O sea, aquí hay un tío que es el que rompe la baraja en su día, que es Alex Botines, en gloria esté, que es el primero que dice yo soy del Barça. Yo vengo de un mundo deportivo con José Castillo, donde hay una portada mítica, Barcelona 3, Real Madrid 1, en el Camp Nou. Y por el subtítulo no se puede poner hoy en día. El subtítulo era algo así como un extraordinario Barça al mando de Cruyff se impone a un colosal Real Madrid. El Real Madrid no es colosal, querido. El Real Madrid es... en fin. Entonces, yo creo que era mucho más normal, ¿no? Yo recuerdo el partido, es un partidazo. O sea, el Madrid hubiera ganado aquel partido a cualquier equipo que no hubiera sido aquel Barça de Cruyff lanzado, de 10 veces 11. Bueno, hay un momento en el que esto se rompe la baraja, aparece el diario Sport y entonces vivimos una olimpiada permanente de a ver quién es más culé. Entonces el madridista tiene esa sensación de que tiene menos prensa, de que es menos querido. Hombre, los dos clubes imponen, ¿no? Cuando llegan los señores del marketing, unos de mis ídolos, y te dan a entender que lo importante es la camiseta, que lo que usted escriba, y esa camiseta depende del club, pues hombre, ya hay un cierto... Pero yo creo que son cosas incomparables. O sea, el Barça es verdad que para muchísima gente es más que un club, incluso para la prensa, y el Madrid no. El fútbol femenino está viviendo una explosión, sobre todo el último año, lo que hemos visto en el Wanda, en Anoeta, en San Mamés. Y el Real Madrid, con ya hubo 20.000 personas en el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid es otra cosa, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero realmente la entrada de Florentino Pérez o del Madrid en el fútbol femenino le hace pasar a otra dimensión. Sí, si se lo toman en serio, sí. ¿Y hacia dónde va el fútbol femenino? Yo creo que no lo saben ni ellos. Yo viví el principio. Hace poco, un compañero mío en el AS recuperó un reportaje que le encargué yo, que había venido el chaval casi de becario, le dije, hace una historia de esto. Porque una de las pioneras era Raquel Cabezón, hija de Manolo Cabezón Cánovas, compañero mío en el mundo deportivo, buen amigo mío. Estas niñas iban a Oviedo en un autocar con los deberes, un bocadillo, llegaban a Oviedo, jugaban, si el Oviedo tenía bien y tenía dinero, las invitaba a comer, y si no, pues otro bocata y para Barcelona. Y hemos llegado a este momento. Entonces dices, pues mire usted, no deja de ser el reflejo de lo que es el deporte femenino en España. Yo me acuerdo las 2 o 3 últimos Juegos Olímpicos que estuve, tenía mis broncas con deportistas masculinos, porque yo me cachondeaba y decía, otra medalla de las chicas, y estos cuando ganan alguna, me decían, nosotros jugamos en equipo, tal, y bueno, sí, ellas también, ¿no? Entonces, por eso la realidad de lo que está siendo el deporte femenino en España, porque es una explosión y un boom en los últimos años imparable, ¿no? Entonces, que el Madrid se meta en eso te da otra dimensión, claro. Yo creo que vosotros habéis sido pioneros en esto, el equipo de deportes de la COPE. Sí. Pero, ¿por qué cuesta tanto que haya comentaristas mujeres comentando fútbol? Y tú, por razones como lo sabes. Narradoras. ¿Por qué cuesta tanto, exacto? Pues imagino porque no ha habido la ocasión de... Porque es que yo te digo, de verdad, es otra de los mitos. Yo recuerdo, cuando estuve en el mundo deportivo con José Castillo, Córdula Reijar y Mamentruit fueron las 2 primeras mujeres que entraron allí. Que me digas, ¿hubo una sorpresa? Hombre, pues sí, pero hasta ahí, Yo no he vivido nunca nada de eso. A mi hija le han preguntado 800 millones de veces. O sea, que en un campo haya un tío que diga vete a fregar o vete a barrer, como se lo dice al árbitro y demás, pues bueno, imagino que hay una cuota grande o pequeña de gilipollas, en definitiva. Bueno, pues hay que vivir con ellos, ¿no? Pero yo no he visto como te digo yo, el drama que algunos intentan pintar, ¿no? Entonces, el día que una chica se anime a hacerlo, coño, si lo hace bien, lo hará. Es que yo creo que esto es para que lo haga bien. ¿Tamudo o Sergio García? Falete. Tamudo, está mudo. Falete. Falete es un grande, pero Tamudo, chato. Yo creo que hay Ricardo Zamora, que no lo hemos visto. Luego viene una época extraordinaria de Julián Arcas y demás. Y luego yo creo que Tamudo es uno de los tíos más importantes de la historia del español y del fútbol español. ¿Chen Seng o Dani Sánchez Llibre? Chen Seng, estamos muertos. Claro, es decir, mire usted, yo estaba tirado en el suelo, hubo un tío que me puso una inyección y me recuperó. ¿Joan Laporta o Florentino Pérez? Florentino, sí. Sí. ¿Manolo Lama o Rubén Martín? Hombre, eso es, joder, coño, que son dos tíos que me los quiero mucho. Para que no se exuma, Manolo Lama. Rubén Martín es el futuro de... Bueno, pues yo siempre digo a Rubén Martín y a otros muchos que son los que van a pagar mi jubilación. ¿Marc Gasol o Pau Gasol? Es buena pregunta, Es buena pregunta.
Yo creo que el Pau es la facilidad. Es el tipo nacido para esto. Yo para mí es uno de mis ídolos más absolutos. Pero yo al otro le recuerdo en la Casballo de Girona, por ejemplo. El Barça no lo quiso. Este muchacho va para allá. Sí, sí. Lo que ha sido la trayectoria de superación de este individuo hasta llegar al momento de ganar un anillo, hijo mío, es una X, ¿eh? ¿Valls o Rivera? ¿Valls o Rivera? Rivera. ¿Hay que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos o ponerlos en el panteón familiar? Háganlo ya, ¿no? A mí, como tantas muchas cosas de este país, me parece un coñazo. Entonces hay que hacerlo, hágalo ya. Estamos. Ahora, cuando el primer día dice, no, que lo vaya a Almudena, coño, acabará en el Bernabéu. Tú has vivido siempre a caballo entre Barcelona y Madrid y te has pronunciado muchas veces a nivel político, sobre todo contrario a todo el proceso político que se vivía y tal. Pero más allá de eso, ¿tú crees que ha habido incomprensión por ambas partes o que hay una parte que, mira, oye, tiró y la otra reaccionó? Bueno, pues cuando hablamos de la SER, pues claro que habrá habido problemas en los dos lados. Ahora, yo llego a un punto en el que digo, todo esto a los catalanes nos ha valido, que ya no sé, soy catalán. Me han presentado amigos míos en una mesa diciendo, nosotros somos catalanes y este es español. Y yo ¿Has tenido problemas en tu entorno? Los corrijo. Digo, yo soy facha. Si me presenté como facha, porque entonces ya queda todo más definido. Yo me parece que es lamentable la situación social que estamos viviendo. Mi colegio de toda la vida, hace 62 años que es que va este curso, que salimos del colegio, y 50, que es una fecha vítica, que hicimos el preu. Durante 30 años hemos estado viéndolos una vez al año, por lo menos. Gente que además tenía la gracia de que quizá, excepto 2 o 3 que han sido ingenieros, los demás hemos tenido una vida muy diferente y no hemos coincidido fuera de eso, ¿no? ¿Se ha jodido el tema? Por esto. Por Menda, entre otras cosas. Entonces, yo creo que estamos perdiendo mucho, mucho. ¿Cuál Y hay es? quien lo niega, y yo, como lo he vivido, pues me resisto a pensar que esto tenga que ser así. A mí me dicen, ¿tú vas a hacer una entrevista con Rufián? Porque yo hablo y cuento. Y digo, ¿por qué no puedo hacer una entrevista con Rufián? ¿Y por qué me puede llamar Rufián a mí? ¿La solución es el diálogo? Pues bueno, Sí, ¿no? pero con una voluntad de arreglarlo, ¿no? Habrá una voluntad de arreglarlo, habrá una voluntad de respetar una ley, unas normas y una manera de hacer. Oiga, si no hay nada prohibido, o sea, no hay nada que yo diga, es que esto no, pero vamos a ver. ¿Y que esta gente esté en la cárcel? ¿Te parece que ayuda o empeora? Pues chico, no lo sé, rey mío, pero a mí, me imagino que ayudar no ayuda. Hay un sector de población, para mí, irrespetabilísimo, usted puede pensar lo que le dé la gana, faltaba más, que esto es cachofasa. Entonces, tú tienes una edad, yo tengo una edad. Si a mí los letrados del Parlamento me dicen, no haga usted no sé qué, diga, mire usted, se está usted exponiendo a eso, después ya veremos qué pasa. Oiga, pues ya que estar fuera, pues me imagino que sí. No creo que no ayude mucho el señor de Bélgica, ¿no? No creo que ayude demasiado. Y la señorita de Ginebra, no sé dónde coño están. No creo que ayude mucho a toda esta gente, pero... ¿Qué es Tabarnia, Tomás? Tabarnia, es una manera de reírnos un poquito. Sí. Tú serías un buen tabarnés. Sí. Sí, hombre. Yo reconozco, ¿eh? ¿Ves? Como república independiente. Pues naturalmente. Ya tenéis. Tú serías recibido ahí puestos y una cosa magnífica. No, pero ¿cómo surge? O sea, como a reacción de... Pues una reacción en contra de esta especie de medida locura, chato. Y es que además llegamos al día de hoy. Si tú tienes que tener un presidente que sea Torra o Boadella, yo voy con Boadella. Chato, me vengo riendo desde el Lubu para acá y antes del Lubu. Me vengo riendo mucho. Coño, pero es un tío que me hace reírme. No hay color. Yo tengo que tener que es mi país o dígale como tú quieras. Presidente Boadella o Torra, Boadella. ¿La inmersión lingüística ayuda o ¿A no? qué? ¿Tú te has expresado en contra en algún momento? No. ¿No? Yo lo que no entiendo es que haya niños catalanes con dificultad para pensar en castellano. ¿Pasa esto? Sí. Te los presento. Dificultades serias. Entonces, cuando los hijos de los que van a los colegios internacionales se inmersan, me lo empezaré a creer. Yo creo que el niño catalán, a mí me modelo Andorra, chato, tengo muchos amigos. Los niños andorranos hablan catalán cojonudamente, francés y castellano, español, por razones obvias, el inglés porque no hay más tutía, y resulta que la última oleada de inmigración son portugueses. Hay 15.000 portugueses en Andorra. Y me decía un amigo mío andorrano, ¿sabes cuál es el idioma del patio de Andorra? El portugués. Ahora les ha dado por eso. 5 idiomas. Oiga, mire, usted
aprenda castellano, se va por las noches a confesarse, le absolverán, pero venga, a sus niños no los cape, coño. El niño catalán tiene que salir con 18 años sabiendo el inglés de Lineker, el catalán de Pla y el castellano de Delibes. Y si no, 2 puntos menos. Si no, nos estamos estafando. Yo conozco niños moritos. El otro día hablaba con la hermana de uno. Hablan catalán y moro. Árabe y catalán. Y el niño es que tiene unos problemas. Digo, nena, cómprale cuentos. Y esto pasa, Gabriel Rufián. Esto pasa, y es así. Entonces, dígame, ¿le parece a usted bien? Me fue una estafa. Cuando viste todo lo que pasó el 1 de octubre, sobre todo los palos o las intervenciones policiales, ¿qué sentiste, qué pensaste? Que lo había evitado el Puigdemont, ¿no? Sin convocar elecciones. Claro, mira, que te molesta, claro, que molesta, todo molesta. Ahora hay un momento cumbre. Que ha intervenido el PNV y no sé cuántas historias nos han contado. Si convoca elecciones se acaba la mitad de estos líos. ¿Para qué llevamos a esto, a este lío? No me lo contesta nadie. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está en qué nos hemos beneficiado como sociedad? Llevado así esto, ¿eh? ¿Si hubiera un referéndum? Si hubiera referéndum. Si hubiera un referéndum, ¿tú estarías de acuerdo en que se celebrara? Pues sí, pues conforme a la ley establecida, pues muy bien. Oiga, es que aquí hay unas reglas del juego, Gabriel. Tú no puedes coger la pelota con la mano en el área porque te pitan penalti. Entonces vamos a ver. O sea, yo creo que una nación de 500 años debe tener unos argumentos para ¿no? Mañana vamos a montar un referéndum. Los referéndums no acostumbran a salir muy bien, ¿eh? Quebec, Escocia, el Brexit y demás. No es el bálsamo de Fierabrás el referéndum, hacemos el referéndum y todo se soluciona. Ahora, escúcheme, vaya usted por el camino marcado y para eso están ustedes en los parlamentos. O sea, en definitiva, como ciudadano, no me complique la vida, hombre. Te doy una serie de nombres y tú los tienes que definir con la primera palabra o frase que te surja, lo típico. TV3. Lo que pudo ser y no fue. Guardiola. Como entrenador, un fenómeno. ¿Y como otra cosa? Me interesa menos. Aznar. Le hice una entrevista cojonuda. Le hice una entrevista a cojonuda que le dije, ¿es verdad que usted 2000 abdominales? Y me dijo, no, solo 600. Sí. Clemente. Clemente tuvimos nuestros más y sus menos, pero bueno, superado, vamos. Yo creo que ya... ¿Era tan duro como...? No, era peculiar. Sin más. Sí, era un tipo peculiar, un tipo que llevaba la contraria, costaba. Se quejaba el de Luis Enrique. Luis Enrique, al lado de Clemente, es un santo a punto de canonizar, ¿no? Pero bien, hombre, ya fue los años que han pasado de eso, madre mía. Del Bosque. Hombre, yo creo que un tipo como entrenador de fútbol que se cachondeaban de él. Ahí está el currículum en el Madrid de la selección. Y luego yo creo que una de las personas, como te diré yo, con más garra, con más sentido. El tipo de izquierdas de verdad que yo entiendo es Del Bosque, o uno de ellos. José María García. Me hubiera gustado trabajar con él. Yo creo que yo se lo dije, digo, tú con nosotros te hubieras reído mucho. Sí, yo creo que nos ha faltado esa... Pero, hombre, indudablemente un pionero, coño, un tipo que abrió un camino, vamos, chapó. Felipe González. También otro tipo interesante. Yo me parece, en su momento, un tipo que ayudó a cambiar España, indudablemente, ¿no? Puigdemont. Chico, es que me parece que ya... O sea, me parece un personaje tragicómico. Junqueras. Le quiero ver. Sport. El diario. Un diario con una idea muy clara del principio, con Casanova y con Tom Hernández y demás. Unos grandes conocedores del producto que venden y para quién se lo venden, ¿no? Mundo Deportivo. Hombre, yo tengo un cariño loco, fue mi primera casa. Yo entré prácticamente de becario, que en aquella época ni se hablaba de eso, hasta el año 96. Amigos míos de toda la vida, hace año y pico enterramos a Andrés Astroils, que yo ha sido casi el periodista catalán más grande de la historia, sin duda. Y ahí hay parte de mi vida, vamos, el cariño del mundo deportivo es hasta el fin de mis días, vamos. Susana Guas. Yo hubiera preferido que hubiera sido cardiólogo. Sí. Yo me acuerdo un viaje desde el Mundial de México, del Mundial de Francia para acá, que decía, 14 años que eres periodista. Yo, que no. Digo, tienes que ser cardiólogo, porque yo que fumo y llevo una vida extraña, me tendrás que curar y tal. Pero bien, lo más grande de mi hija fue, ella entró en el Blanquiblau, lamentablemente desaparecido, periódico del Español, lo escribían
y los domingos en Montjuïc vendían el periódico. Y hay una noche mítica, que es la noche de la nevada con el Valencia. Todo nevado, iba con una bufanda, pues así, un gorro, y mi hija no me dio 1,90 m, entonces iba con los periódicos allí vendiendo el y dije, coño, digo, esto es una escuela de vida importante. Tomás Guas. Tomás Guas se va de este mundo prácticamente. Voy a renovar, si Dios quiere, 5 años con la COPE. ¿5? Sí. Bien. Yo siempre me dicen, ¿tú qué destacarías de tu carrera profesional? Que he tenido la habilidad de juntarme con los buenos, con los mejores, desde el primer día. Y eso pues te ha ayudado mucho, la verdad que sí. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, o supuestamente está pasando en torno a Ciudadanos, Rivera, la dimisión el otro día de Toni Roldán? Yo me imagino que todo tiene un... Todo viene por el apoyo de Valls a... Sí, bueno, pues es un partido nuevo, coño, y que me supongo que tiene, no tengo mayor información, pues imagino que todo esto llega a un momento en el que se producen unos sarpullidos. Hay un punto en aquella historia, si la socialdemocracia o el liberal y no sé qué, eso debe dejar ahí un pozo, imagino yo, ¿no? Como de descontentos o de gente que no lo ve claro, y entonces pues ha explotado por ahí. Yo supongo que estas historias pues no tendrán que pasar en esa sarampión, ¿no? ¿Qué te pareció que Valls vistiera presidenta, o sea, alcaldesa Colau? Pues lo dijo en el primer momento. Yo es que estoy muy conforme. O sea, escúchame, a mí no me gusta verte con Bildu. Para nada. Ahora, es vuestra manera de pensar y es vuestra línea política. ¿Qué te diga yo? Él dijo en el primer momento, oiga, mejor este que el otro. ¿Ciudadanos es de izquierdas o de derechas? Ciudadanos, yo creo que hay gente para todo. Yo creo que ellos querían un centro que se lo ha arrebatado el PSOE. ¿Y lo consiguen? No, ahora mismo no. Ahora mismo la gente de la calle, el centro es el PSOE. ¿Qué opinas de Abascal? ¿Y de Vox, toda esta gente? Me parece que hay cosas que en este mundo, igual que te decía lo otro, cuando me refería a ti, yo creo que en el año 2019 hay cosas que son inadmisibles. Entonces, ha salido esto, nos darían 200.000 horas tratando de ver por qué. Me imagino que hay que tolerarlo, pero no es mi línea, evidentemente no. Y cuando se acerca, yo creo que liga mucho con lo que comentábamos antes, de esa búsqueda del centro por parte de Ciudadanos, del inicio, quizá, que es un debate largo, ¿eh? Sí, sí. Pero, claro, choca con estos pactos con Vox. O sea, ese acercamiento de Ciudadanos a Vox, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es que hay tanto pacto que no entiendo. Hay tanto pacto que el pacto nuestro, o sea, nuestra independentismo, haciéndose fotos y selfies con Otegi en el Paseo de Gracia, pues yo, hijo mío, yo es que hay cosas que ni de un lado ni del otro. Para mí son incomprensibles. Entonces tú dices, mire usted, no sé, supongo que hay momentos en la política en la que tienes que... Por eso no soy político yo, seguramente, ¿no? Porque ese fin que justifica unos medios, etcétera, etcétera, pues no lo vería claro, pero yo hay tantas cosas que no entiendo. Cuando escuchas a Borja Fernández el otro día en la COPE, ¿le crees? En definitiva, toda la trama esta, ¿crees que es una manzana podrida o hay más? Le tengo que creer, pero el fondo sabemos todos que es así. Que en el mes de agosto se sabe qué va a pasar, si se dan las circunstancias. El equipo necesitado contra el equipo campeón o clasificado para lo que sea, gana el necesitado. Siempre ha habido primas, maletines... Pero acuerdo entre ellos. Es que esto es desde que el mundo es mundo. Y luego después hay un tema fundamental, que es el tema de las apuestas. Mientras haya apuestas, estás liquidado. ¿Y te chirría que programas deportivos anuncien casas de apuestas? O incluso clubes de fútbol tengan la marca de la casa de apuestas. El primer periodista que tuvo acceso a las apuestas fue el Menda. Esto es historia de mi vida. A mí me llamó un tío de aquí de Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo estaba en el AS, me vino a ver y me dijo que él era el representante de una casa de apuestas, no había empezado la cosa aquí, y que habían hecho un estudio de mercado y que querían una relación con el AS. Y dije, joder, a mí esto me supera, me iré a Madrid, lo hablaré, esto entró con algún mando de prisa y en aquel momento lo rechazaron. Ahora lo llevan todos, ¿no? Los clubes de fútbol, menos la Real ha dicho que no quiere saber nada de eso y no lleva publicidad de ese asunto, ¿no? Entonces dice, bueno, oiga, ¿hasta qué punto usted le puede poner puertas al campo? Pues joder, no lo sé, ¿no?
pero es un elemento complicado, porque claro, tú dices, oiga, mire usted, lo que se descubrió en su vida a partir de segunda B y tercera. Pues el tío que no cobra 200 euros. Entonces digo, chato, aquí nos ponemos de acuerdo, 3 corners, 4 fueras de banda y son 1000 pavos. Bueno, si te ha parecido la entrevista, ha sido Me parece perfecto. bien. Ahora sí que viene un poco cabrón. ¿Dónde está el cabrón? El troll de la fábrica. El troll. El gran, por decir algo, Tomás Fuentes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué? Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? Hoy de golfista enfermero, ¿eh? Hoy vengo Lo que de quieras. golfista enfermero, sí. A ver. Mira, zapatos nuevos. Ahora ya me he manchado por aquí. Ha habido una anécdota precisamente que has explicado tú, que hemos visto la primera vez, has dicho en el rondo, la primera vez que Rufián hizo el ridículo en televisión. Como Se te la ha puesto a huevo, y así ¿no? hasta ahora, ¿no? No, claro, era de cuando lo has dicho, digo, bueno, pues ya está hecha la sección hoy y casi me voy, ¿eh? También, Tomás, hablando del proceso y tal, has hablado como algo malo, que ya nos haces reuniones de alumnos. Y para mí eso es una... Obvio, lo que hay. Ya, no, pero lo has dicho como algo malo. Yo quiero dejar de quedar con mis amigos del ajedrez. ¿Te parece un coñazo? Sí, claro. No, pero es que no tienes piedad. Cuando tengas piedad, hay cosas que Hace ilusión. Hace ilusión. Hace ilusión. Hace ilusión ver un tío que me dice, soy abuelo, llevo 3 días que no duermo. Es otra cosa. ¿Tú eres ¿qué años tienes tú, querido? Y yo tengo 36. Se puede hablar contigo, hombre. Bueno, No te he metido un impuesto. Si yo mandara de 40 para abajo, pagaría esto es un impuesto. como ministro de Deporte de Tabárnia, ¿por qué está mal mezclar deporte y política en algunos casos, menos si es Rafa Nadal o Fernando Alonso, por ejemplo? Pues que esos dos pueden hacer lo que les dé la gana. Ajá. Hombre, por favor, vamos a ver. Pero tú en tus pocos años Y poco deporte y también. poco te lo digo. deporte, Rafa Nadal, como si un día se baja los pantalones en Wimbledon, que sería el sitio perfecto, todos vestidos de blanco, y hace un pis. Compro. ¿Compros? Compro. Compro, Ah. pero eso no sé si sería muy política. Bueno, algunos partidos no, sí compro. que sería. El otro lo mismo. Pero Nadal es una cosa que no verás nunca más, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni nada. Eso es una cosa que no habrá más en la historia del mundo. Piqué, por ejemplo, no es. No, Piqué pero no por puede favor. hablar de política. No, porque puedo hablar de lo que le dé la gana, pero Piqué no es Nadal. Ah, perfecto. No confundas. Hablar, puede hablar lo que quiera. No intoxiques. Ahora, no Tomás. intoxique. No intoxiques. No intoxico, pues es que Pareces es lo indecente. mío. Va. Sin embargo, hay cosas que a mí me gustan mucho del periodismo deportivo, que son estas portadas con un juego de palabras. Oh, sí, magnífico. Tengo 3 ejemplos que me flipan del marca Neymar de dudas, Neymar de dudas. también Cholos ante el peligro y uno del Sport que era Apocalipsis Mou. Apocalipsis. ¿Esto cómo es? ¿Cómo hay una reunión de gente pensando? ¿O hay un, Sí, un hombre. crack del juego de palabras? No, la portada se reúnen pues, los redactores jefes, sus directores, el director y tal, y entonces está el tipo ocurrente en el momento que... El tuitero. ¡Pum! Ahora con el tuit, hombre, a ver, hay una cosa muy nuestra. En cualquier acontecimiento, incluso trágico, a los 5 metros hay tíos que dicen unas cosas que dicen, coño, hay un talento. Yo no sé si a usted se le da bien hacer este tipo de titulares. Hombre, algunas chorradas hemos dicho, claro, ¿Sí? sí, hombre, claro. Podemos, a ver si improvisar algunos. Yo le doy un titular, es, por ejemplo, con el fichaje del Real Madrid, Mendy. Mendy. ¿Cómo podríamos Ha hacer un nacido. titular? Ha nacido. No. El titular de Mendy sería: el que va a venir no ha llegado. Mbappé. El que va a venir. Hay un hombre de ébano, ¿me comprendes? Dando vueltas por Ibiza ¿Cuándo va a ahora. venir este? ¿Este año no? Dicen que no, pero yo creo que el Madrid va a estar hasta el último momento. ¿Y Neymar? Es colosal. Es uno de mis ídolos. Yo tuve varios ídolos. Jordi Pujol Ferrusola fue un gran ídolo mío. Me parece un personaje único, único. Tú también, porque tú eres un hombre, coño. Hasta presentas su programa puesto aquí, joder. El otro día salía tu sueldo en este. Una noche. ¿Cuánto era? Escúchame, el día que nos falte algo, Luciano no lo arregla, cojones. Sí. Y el Neymar. Para acabar, pues, el titular de la entrevista, ¿cómo titularía una frase contundente? ¿Cómo te diría yo? Esto ha sido un porro magnífico. Y yo me voy, Sí, largo. me voy muy contento. Yo te diría, el titular sería apoteosis. ¿Me entiendes? Sería inestazo, rufianazo, una cosa así. Sí, porque, escúchame, yo creo que tiene... Esto se emitirá, entonces, como me conozco mi pueblo,
Habrá algunos que dirán, muy bien, otro eres un cabrón, el otro es un vendido porque hablas con este, otro tienes que hablar más con este, esto es así. Pero yo creo que todo esto nos viene muy bien, hombre. Todo esto nos viene magníficamente. Pero magníficamente porque te repito lo mismo. Piense usted lo que le dé la gana, pero, oiga, demos un pasito adelante, porque no en ve. Gabriel. Vamos a hacer un selfie para acabar y lo que siempre hacemos es, bueno, hacernos la foto con la palabra que tú nos digas, Tomás. ¿Cuál vas a decir? ¡Tamudo! Tamudo. Venga. No decepciones. Por favor. ¿Nos vemos los tres? 1, 2, 3. ¡Tamudo!